En los pueblos más antiguos de Guatemala, donde la noche cae como un manto pesado y el único sonido es el del viento susurrando entre los árboles, los abuelos advierten a los jóvenes que no deben vagar solos después de la medianoche. Cuentan historias para mantenerlos a salvo, relatos que han pasado de generación en generación, teñidos con el miedo y el respeto a lo desconocido. Pero de todas las advertencias, ninguna es tan temida como la que habla de la criatura que acecha en la oscuridad, una bestia cuyo origen se pierde en la niebla del tiempo. Esta es la leyenda del Cadejo. La historia que les contaré no es una de tantas. Es el testimonio de un hombre llamado Ismael, un jornalero de un pequeño pueblo en las faldas del volcán de fuego en Ismael. Era conocido por su afición al aguardiente y a las noches de parranda. A menudo desoía los consejos de su esposa y de los ancianos, riéndose de sus cuentos de viejas. Para él, las leyendas no eran más que excusas de cobardes para no disfrutar de la vida. Su rutina era siempre la misma: al trabajar de sol a sol en los cafetales, cobrar su paga y dirigirse directamente a la cantina del pueblo donde salía tambaleándose en las altas horas de la madrugada, cuando la luna ya se escondía y la oscuridad era casi total. Una de esas noches, más ebrio que de costumbre, Ismael emprendió el largo camino de regreso a su casa. El sendero de tierra estaba flanqueado por densos matorrales y el silencio era abrumador, roto solo por el canto lejano de algún grillo y el crujido de sus propias pisadas. Mientras caminaba, comenzó a sentir una extraña sensación, un frío que no era del sereno de la noche. Se sentía observado, una presencia pesada a sus espaldas que erizaba cada vello de su nuca. Se detuvo, girando bruscamente, pero solo encontró la impenetrable oscuridad del camino. Atribuyéndolo a los efectos del alcohol, soltó una carcajada nerviosa y continuó su marcha, aunque con un paso un poco más apresurado. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. No era un sonido natural, no era el aullido de un coyote, ni el gruñido de un perro callejero. Era un arrastrar de cadenas, un tintineo metálico y rítmico que parecía venir de muy cerca, justo detrás de Elan. El sonido era seco, rasposo, como si unos eslabones de hierro oxidado fueran arrastrados sobre las piedras del camino. El corazón de Ismael comenzó a latir con fuerza. El efecto del licor se disipaba rápidamente, reemplazado por una oleada de miedo puro y primitivo. Se detuvo de nuevo, aguzando el oído, y el sonido cesó al instante. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido mismo. Con el pánico apoderándose de él, Ismael comenzó a correr. No se atrevía a mirar atrás, solo corría, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Pero el sonido de las cadenas volvió, esta vez más rápido, más cercano, como si lo que fuera que lo estuviera persiguiendo ahora corriera también, manteniendo el ritmo con una facilidad espantosa. Podía sentir su aliento fétido y caliente en su nuca, un olor a azufre y a carne en descomposición que lo mareaba. Sabía, sin lugar a dudas, que no era un animal común. Era algo más, algo salido de las pesadillas que tanto había ridiculizado. En su desesperación, tropezó y cayó violentamente al suelo. Al girarse, con el terror paralizando sus músculos, lo vio. A pocos metros de distancia, emergiendo de la oscuridad, se encontraba una figura que helaría la sangre del hombre más valiente. Era un ser con la forma de un perro grande, enorme, más grande que cualquier perro que hubiera visto. Su pelaje era de un negro tan profundo que parecía absorber la poca luz que había, como un agujero en la realidad. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Eran dos braços incandescentes, dos carbones al rojo vivo, que ardían con un odio ancestral. Fijos en él, el de su cuello, colgaban unas gruesas cadenas oxidadas, las mismas que producían aquel sonido infernal. Sus patas no eran de perro, sino que terminaban en pezuñas de cabra, que golpeaban la tierra con un sonido hueco y antinatural. Ismael gritó, un alarido de puro terror que se ahogó en su garganta. La criatura, el Cadejo negro, abrió su hocico, revelando hileras de dientes afilados como navajas, y de su garganta emanó un gruñido gutural que no parecía de este mundo, un sonido que prometía un dolor y una condenación eternos. El hombre se arrastró hacia atrás, impotente, con las lágrimas surcando su rostro sucio de tierra. Cerró los ojos, esperando el zarpazo final, la mordida que lo arrastraría al infierno. Estaba seguro de que su alma estaba perdida, que había sido juzgado por sus vicios y su arrogancia, y que el Cadejo había venido a cobrar su deuda. Pero el ataque nunca llegó. En su lugar, un destello de luz blanca
pura y cegadora iluminó la escena. Ismael abrió los ojos con dificultad y vio otra figura, idéntica en forma a la primera, pero completamente opuesta en esencia. Era otro perro de gran tamaño, pero su pelaje era tan blanco como la nieve recién caída, y sus ojos, en lugar de arder con odio, brillaban con una luz azulada, serena y protectora. Este era el Cadejo Blanco, el guardián, el protector de los viajeros y de las almas perdidas. No llevaba cadenas y sus patas eran de perro normal. El Cadejo Blanco se interpuso entre Ismael y la bestia negra. No hubo una pelea violenta, no hubo gruñidos ni zarpazos, solo una confrontación de presencias. El Cadejo Blanco miró fijamente a su contraparte oscura, y en esa mirada silenciosa pareció desarrollarse una batalla milenaria, una lucha entre la luz y la oscuridad, la protección y la perdición. El Cadejo Negro, ante la presencia de su opuesto, pareció encogerse. Su gruñido se convirtió en un gemido de frustración y rabia, y lentamente, con sus ojos de fuego aún fijos en Ismael, comenzó a retroceder, arrastrando sus cadenas de vuelta a la oscuridad de la que había emergido, hasta que el sonido y su presencia se desvanecieron por completo. Cuando la bestia negra desapareció, el Cadejo Blanco se volvió hacia Ismael. No había amenaza en su mirada, solo una profunda y antigua sabiduría. Se acercó lentamente al hombre aterrorizado, lo olfateó suavemente y luego, sin emitir sonido alguno, se sentó a su lado, como un fiel guardián, esperando a que su protegido se recuperara. Ismael, temblando incontrolablemente, permaneció en el suelo, sin atreverse a moverse, sintiendo la presencia tranquilizadora de la criatura blanca a su lado. Se quedó allí hasta que los primeros rayos del alba comenzaron a teñir el cielo de gris y naranja. Solo entonces, el Cadejo Blanco se levantó, le dio una última mirada y se adentró en la espesura del bosque, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Ismael se levantó, magullado y cubierto de tierra, pero vivo. Corrió el resto del camino a su casa, sin mirar atrás. Esa noche cambió su vida para siempre. Nunca más volvió a probar una gota de alcohol. Nunca más volvió a vagar por los caminos oscuros después del atardecer. Se convirtió en un hombre devoto y trabajador, que compartía su historia con cualquiera que quisiera escuchar. No como un cuento de borrachos, sino como una advertencia solemne. Había visto el rostro del mal, había sentido su aliento en la nuca, pero también había sido testigo de la protección que yace oculta en la misma oscuridad. La leyenda del Cadejo no es solo una historia de terror, es un relato sobre el equilibrio, sobre la dualidad que existe en el mundo y dentro de nosotros mismos. El Cadejo Negro, con sus ojos de fuego y patas de cabra, no es solo un monstruo que caza a los borrachos y a los trasnochadores. Es la manifestación de la perdición, el castigo para aquellos que se entregan a sus vicios y se alejan del camino correcto. Por otro lado, el Cadejo Blanco, el espíritu protector, nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros y vulnerables, no estamos completamente solos. Es el guardián de los inocentes y de aquellos que, aunque se hayan extraviado, aún tienen una oportunidad de redención. Así que la próxima vez que te encuentres caminando solo en una noche oscura, en algún camino rural de Guatemala, y escuches el arrastrar de cadenas a tus espaldas, no te atrevas a mirar. Reza para que sea el Cadejo Blanco quien te acompañe, protegiéndote con su presencia silenciosa. Porque si al girarte ves un par de ojos como brasas encendidas, puede que ya sea demasiado tarde. Puede que hayas sido juzgado y el cobrador de almas haya venido por ti. Gracias por su atención. Si conoces otra versión de tu país, no dudes compartirla en los comentarios. Me encantaría leerlos. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.